Hola amigos y amigas de la librería Orwell. 2 semanas justas esta vez, ¿eh? Esta vez sí he cumplido con mi plazo. Bueno, vamos a haceros las recomendaciones pertinentes. Hoy voy a empezar por una novela fascinante que se escribió ya hace unos cuantos años, en 1999, y que es un escritor interesantísimo. Andrés Ibáñez, un madrileño nacido en 1961 con unos gustos literarios muy selectos, teniendo por principales referencias norteamericanos como Thomas Pynchon o Don DeLillo, y muy aficionado a la literatura fantástica, pero también a otras lides que tienen mucho más que ver con la espiritualidad, con el ámbito de la música. Estamos ante un escritor poco conocido, poco célebre, pero que ha escrito libros muy destacados como el que os comento hoy, que se llama El mundo en la era de Baric. El mundo en la era de Baric es un libro voluminoso de bastantes páginas en el que se da la circunstancia de que hay una persona en el mundo que entra en contacto con una voz en su cabeza que parece ser una entidad extraterrestre, no se sabe muy bien qué es, y con la cual se encuentra en conversación durante 10 años. Después hay una serie de niños en el mundo que empiezan a oír esa voz, que es la voz de Baric. Esta voz, ¿de qué habla? Pues anticipa, vaticina catástrofes en la Tierra, luego empieza a dar soluciones para que estas catástrofes no ocurran, y genera una repercusión tremenda en el planeta, y por eso lo del mundo en la era de Baric. Hay toda una serie de adolescentes que comienzan a oírlo cuando son niños y que más o menos en la pubertad se olvidan de esta entidad, y ese es el punto de arranque. Un libro que podría resultar clasificable como novela fantástica, pero que tiene una trascendencia que va más allá de eso, puesto que tiene que ver un poco con el futuro de la humanidad, con la visión que parece tener Andrés Ibáñez sobre aquellas cosas que merecen la pena para los seres humanos. Es un libro muy recomendable para lectores que tengan una cierta paciencia y un tesón en la lectura. A pesar de que es un libro que reserva fantásticas sorpresas, algunas de ellas memorables para guardarlas como lector toda tu vida, también hay que decir que Ibáñez no es un escritor de los más sencillos, pero es un libro que merece muchísimo la pena y que es difícil conseguir porque ya hace muchos años que se editó y hay pocos ejemplares, y esa es mi primera recomendación, El mundo en la era de Baric. Y a continuación, una novela de una chica joven de 30 y tantos años, mexicana, que ha escrito su primera novela, Los eufemismos. La chica se llama Ana Negri y el libro tiene mucho que ver con sus propias vivencias, dado que tanto la protagonista del libro como ella misma son hijos de exiliados. El libro está muy vinculado, digamos, al periodo histórico de la dictadura argentina de Videla. Los padres huyen a México y esta chica, que en el transcurso de la novela vive allí, se va a topar con una serie de eufemismos que van a dar origen a un cambio vital muy importante. El primero de ellos está relacionado con lo que el médico le dice sobre su madre, que va a tener un trastorno psicológico. Entonces es una novela
en la que el vínculo entre la madre y la hija es muy importante, el vínculo entre el pasado que sufrieron sus padres, ese pasado atormentado, impregnado profundamente por el miedo, por la tortura, viene a invadir el futuro y ahí están esos dos planos en perfecta oposición, el de la chica joven que quiere hacer su vida pero a su vez ha de cuidar de su madre, que se ha quedado instalada mentalmente en un pasado que ha quebrantado su salud psicológica y es un buen libro, donde se pueden aprender cuestiones relacionadas con la historia de Argentina, pero que a la vez tiene un componente psicológico de gran peso en el argumento. Su lectura es ligera, hay muchos diálogos y creo que es un buen arranque para esta joven escritora que seguramente nos depara obras interesantes para los próximos años. Y pasamos de la novela a los relatos. En este caso, los de un narrador peruano afincado en España, también como en el caso de Andrés Ibáñez, nacido en el 61 y a tope de potencial actualmente. Quien quiera leer una colección divertida, amena y encima con un contenido erótico festivo, puede dirigirse a estos relatos que se llaman El arte de amar. Yo en la librería los tengo colocados junto con el volumen de Erich Fromm para hacer la broma, ¿no? Porque El arte de amar de Erich Fromm es uno de esos clásicos de la filosofía, también muy recomendable, pero claro, desde otro punto de vista. Y en este caso son una colección de relatos muy distintos los unos de los otros, algunos interesantísimos con un punto de vista coral en el que se cuenta la misma historia desde distintos puntos de vista, que son los personajes de ese cuadro que se nos muestra en el primer fragmento. Y todos estos personajes, digamos que viven en el mundo de lo superficial, de lo frívolo, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Incluso en aquellos casos en los que alguno de los personajes se enamora, no le dura mucho. Por eso este título es acertado. El arte de amar, en el sentido de que uno se da hacia los demás, los personajes se dan hacia aquellos a los que aman, pero se van desgastando en ese contacto con el erotismo, ¿no? Por eso se queda en lo superficial y por eso se hielan en ese amor. Así que me parece muy recomendable esta colección de cuentos de Iwasaki, apellido japonés, de un autor peruano afincado en Sevilla, profesor universitario, pero excelentes como divertimento y como literatura de buena calidad. El siguiente de nuestros autores seleccionados os va a resultar muy conocido, puesto que es J.R.R. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos. En este caso, aunque su nombre figura en la portada del libro que os voy a mostrar, ejerce como traductor, y ese es uno de los intereses del libro, porque nos encontramos ante Beowulf, uno de los grandes poemas épicos del mundo anglosajón, un texto antiquísimo, hallado en el siglo X, pero probablemente compuesto hacia el siglo VII. Se trata de unos 3000 versos y que cuenta la aventura del personaje que le da nombre, de Beowulf, que mata al monstruo Grendel y a un dragón y sufre gravísima herida y
es uno de esos textos misteriosos, pues probablemente escritos por una única persona en un monasterio, aunque sea un texto anónimo, y que fue una de las influencias más importantes y destacadas del autor del Señor de los Anillos, de Tolkien, para probablemente la creación de esa Tierra Media. Así se suele señalar. De modo que es una edición hermosa. Para quien no se haya acercado anteriormente a este clásico de la literatura épica, pues puede ser una magnífica oportunidad. Beowulf en la traducción de Tolkien. Y continúo el vídeo de hoy con un libro infantil, aunque además de tener un enfoque infantil, creo que muchos adultos también podréis disfrutar con él. Es un libro donde se pone en primera persona al eminente premio Nobel Cajal, hablando sobre el cerebro humano, de manera que se dirige a niños, pero creo que también puede gustar a adultos, donde, bueno, pues primero Ramón y Cajal se presenta de una forma muy simpática, explicando quién era, contando divertimentos como que cuando él era joven le dio por hacer pesas y se puso muy cacha, y después ya empieza a hablar del cerebro, empieza a hablar de las neuronas, de las conexiones neuronales, incluso avanzando. En el libro se encuentran juegos, toca temas como el Alzheimer, y en fin, está muy bien urdido, muy bien presentado, y esa sería mi recomendación para chavales de unos 12 años. Si tenéis que regalarle algo o tienen curiosidad científica, qué mejor que un libro como este. Y concluyo la entrega de hoy con la mención de dos ejemplares de autores jiennenses. El primero perteneciente a un boxeador de la capital, Raúl Buendía, que es propietario de un gimnasio, Sugar Ray, el Camino de las Cruces, y que ya me sorprendió en su día cuando estuvimos haciendo la campaña Men Sana en Corpore Sano con los gimnasios de Jaén, con su afición a la literatura. Muy recientemente me hizo llegar un ejemplar del volumen que acaba de publicar, que se trata de un ensayo de carácter filosófico donde amalgama su trayectoria vital, su vida, confrontándola con diversos filósofos e ideas de carácter filosófico, con las cuales, digamos, pretende arrojar luz a los lectores sobre sus posiciones acerca de temas tan diversos como la muerte, el amor, temas muy serios de carácter metafísico. Así que es un libro curioso, donde podemos acercarnos a la vida de uno de nuestros paisanos, pero acercándonos a las vivencias universales que cada uno tenemos en los ámbitos en los que va tocando, y acercándonos a su vez a diversas formulaciones filosóficas que son de su interés, ¿no? Hace un recorrido bastante amplio por distintos pensadores, aunque se deja notar su predilección fundamentalmente por Aristóteles. Y en segundo lugar quería hablaros de otro libro de un columnista de Jaén, se llama Juan Manuel Arévalo. Ha publicado recientemente también un libro, Detrás de la columna, donde agrupa toda una serie de artículos sobre distintos temas relacionados con su vida, con la capital, y hace un recorrido pues desde cuestiones biográficas como cuando
se marchó a estudiar a la Universidad Laboral de Córdoba, muchas cuestiones expuestas con gracejo, con soltura y de una manera muy amena. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Nos vemos por la librería y cuidaros, no paséis mucho frío.